Salas de mano. Hoy vamos a hablar de torniquetes miembro superior. Entonces, para empezar la charla. Y ahora no mueve. Listo, para empezar la charla vamos a hablar un poco de la historia. Los torniquetes son dispositivos compresivos que lo que buscan es generar una oclusión de flujo arterial y venoso sobre las extremidades para pues disminuir las pérdidas sanguíneas. Entonces, históricamente datan desde pues, la antigua Roma y pues están descritos desde los años 199 antes de Cristo a 500 después de Cristo. Y en esta época se utilizaban como dispositivos compresivos durante la guerra para evitar las exsanguinaciones en los pacientes que presentaban heridas traumáticas. Entonces, en esa época los dispositivos eran no neumáticos y estaban diseñados con bronce y con cuero para realizar la compresión sobre la extremidad. La primera persona en hablar como tal de torniquete fue Jean-Louis Petit en 1700. El término torniquete deriva de un verbo francés que es tourner, que significa girar, y él fue la primera persona en describir como tal el torniquete y lo diseñó con una correa en la cual se ensamblaba un tornillo. Este tornillo pues giraba como en la imagen inferior de la derecha y generaba la oclusión arterial sobre pues, las extremidades, el miembro superior sobre la arteria braquial y el miembro inferior sobre la arteria femoral, realizando la compresión de la extremidad distal. Posteriormente, en 1864, Joseph Lister fue la primera persona en realizar una exsanguinación y la aplicación de un torniquete. La exsanguinación la realizó mediante la elevación del miembro para tener un campo quirúrgico libre de sangre. Posteriormente, a finales del siglo XIX, Esmarch diseñó una banda de caucho, la cual diseñó para realizar una exsanguinación de la extremidad con compresión y aplicación con la misma banda de torniquete no neumático. En 1900, Cushing fue la primera persona en diseñar el torniquete neumático que actualmente conocemos, el cual posteriormente en 1980, McEwen lo perfeccionó con realización de microprocesadores y pues todo el sistema que actualmente conocemos para tener un torniquete seguro. ¿Cuáles son los usos de los torniquetes actualmente? Entonces, lo que utilizamos mayormente en ortopedia pues es el uso para mantener un campo quirúrgico libre de sangrado y tener una visualización mejor de las estructuras. Se utiliza también en enfermería para engrosar los vasos cuando realizan venopunciones, cuando realizamos toma de exámenes de sangre. En anestesia existe una cosa que es el bloqueo de Bier. Es un bloqueo regional donde distalmente a la extremidad se administra un anestésico local y proximalmente se realiza la aplicación del torniquete neumático. Este torniquete o este bloqueo regional se realiza para procedimientos cortos, menores de 40 minutos están descritos, y pues tiene la ventaja de no tener que hacerse un bloqueo pues, vía ecografía, sino realizar el bloqueo regional mediante la utilización del torniquete. Y el otro uso es en el contexto de trauma, en el contexto civil, de realizar la aplicación para un control de sangrado y pues salvar la vida de los pacientes traumatizados en extremidades. En cuanto al uso para mantener el campo quirúrgico limpio y sin sangrado, se ha descrito que disminuye la dificultad técnica durante las cirugías y no existen estudios que evidencian que disminuye el tiempo quirúrgico ni las complicaciones posoperatorias. Simplemente pues se utiliza como una comodidad y para visualizar mejor las estructuras. En cuanto al contexto militar de los torniquetes, el torniquete no neumático se utiliza en un contexto de combate, tiene unas indicaciones anatómicas y unas indicaciones situacionales. En cuanto a las indicaciones anatómicas en el área de combate, cuando un paciente tiene una lesión tisular de una estructura noble, una arteria en una extremidad y presenta un sangrado que comprometa su vida, es una indicación anatómica realizar la aplicación de un torniquete. En cuanto a las indicaciones situacionales, pues es un paciente, pues si está en el contexto colombiano, pues el ejército en un fuego cruzado y hay una herida en una extremidad, independientemente de la severidad del sangrado, se puede realizar la aplicación de un torniquete, que es mucho más sencillo que realizar un vendaje compresivo. En cuanto a los torniquetes neumáticos en el contexto militar, se utilizan en los hospitales de guerra. Lo que deben tener en común los torniquetes no neumáticos en este contexto es que sean de fácil aplicación y se han visto o se han realizado estudios donde se documenta que son
muy eficiente salvando la vida de los pacientes. Recordemos que en el contexto de guerra, la principal causa de muerte pues, y de mortalidad en este contexto es la exsanguinación por trauma. Entonces, salvando la vida son eficientes y en pacientes que pues no tengan shock o no tengan traumatismos severos, no se ha documentado que aumenten mucho el riesgo de pérdida de la extremidad. Entonces, por eso es importante los torniquetes. Los torniquetes no neumáticos producen presiones de aplicación y gradientes de presión mucho mayores. Entonces, por eso su uso se limita solo a estos contextos de trauma civil y de trauma de guerra. Y en procedimientos quirúrgicos no militares diferente a la amputación, se han documentado que tienen altas tasas de complicaciones. Entonces, dentro de las principales y las más descritas son las complicaciones nerviosas, en los cuales se documentaba que antes de los sistemas neumáticos actuales y cuando se utilizaban presiones de oclusión mucho mayores, mediante estudios electrofisiológicos, se documentaban lesiones del nervio periférico. Entonces, en miembros inferiores se comentaba hasta en el 71% de los pacientes y en miembros superiores hasta en el 77% de los pacientes, alteraciones en la velocidad de conducción mediante estudios con neuroconducciones. Estas alteraciones mejoraban al cabo de 2 a 6 semanas, pero se relacionaban con peores desenlaces posoperatorios inmediatos y en retrasos en la rehabilitación. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Antes se creía que la lesión nerviosa ocurría secundaria a la isquemia del nervio. En 1971 y 1972, el doctor Ochoa realizó unos estudios donde documentó que la lesión nerviosa no ocurría principalmente por la isquemia de los pues, del nervio, sino que ocurría secundaria a la presión, a la alta presión. Y esto en base a que él decía que las velocidades de conducciones distales al torniquete en diferentes estudios que él realizó permanecían intactas, pero sobre la zona de aplicación del torniquete habían pues las alteraciones en la conducción. Entonces, él habló por primera vez del gradiente de presiones en los diferentes puntos del torniquete, y esto, pues cuando aplicamos un torniquete, la presión no se distribuye similar en todos los puntos. Sobre el tejido celular subcutáneo, en el punto más central del torniquete, se ha documentado que la presión se transmite en el 97% de la presión de aplicación. Sobre los bordes proximal y distal del torniquete se transmite aproximadamente el 90% de la presión, y sobre la parte central profunda el 95% de la presión de aplicación. Estos gradientes lo que generan, pues la imagen de la derecha es una imagen de un nódulo de Ranvier. La imagen A es el nódulo normal con una distancia de 20 micrómetros. Y la imagen de abajo con la ampliación de la fotografía electrónica, pues muestra el daño que se genera. Entonces, las lesiones que más ocurren son neuroapraxias más que neuropatías isquémicas, que es lo que ya habíamos hablado y lo que demostró el doctor Ochoa. Entonces, lo que ocurre es que con el gradiente de presiones, el nódulo de Ranvier se desplaza y las fibras de mielina de un extremo y del otro extremo también se desplazan. Entonces, un extremo, las fibras de mielina se templan, y sobre el otro extremo, las fibras de mielina se invaginan. Y esto genera que pues, se genera secundaria al gradiente de presión, generándose el desplazamiento del nodo, del nódulo de Ranvier. Se han documentado que con altas presiones, pues con altos gradientes de presión, el nódulo se puede desplazar hasta 300 micrómetros, siendo lo normal de 20 micrómetros, como pues ya vimos. Y esta es la causa de las lesiones que ocurren por compresión. Entonces, esto es importante, y por esto esta imagen me parece muy importante para entender los diseños de los torniquetes. En la imagen A está un torniquete neumático donde el gradiente de presión que se genera es mínimo y la presión máxima que se alcanza es de 200 milímetros de mercurio en un torniquete que tiene un ancho de 10 centímetros. ¿Sí? Por eso los gradientes de presión en los diferentes puntos son menores. En la imagen B se ilustra un torniquete de trauma no elástico, donde las presiones que se pueden alcanzar son de hasta 700 milímetros de mercurio en un torniquete que, como ya les había mencionado, en el contexto de trauma tiene que ser de fácil aplicación, y por eso es mucho más delgado, midiendo 2 centímetros con gradientes de presión mucho mayores. Entonces aquí los daños neurológicos son mucho mayores. En la imagen C vemos un torniquete elástico, el torniquete de Smarch,
donde los gradientes alcanzados son de hasta 450 milímetros de mercurio, la presión máxima, y los gradientes, pues es un torniquete más delgado, es un torniquete elástico que mide 2 centímetros, también los gradientes son mucho mayores. Esta otra imagen lo que nos muestra es la relación que existe entre el anchor del torniquete y la presión necesaria para alcanzar la POM, que ya vamos a ver que es la presión de oclusión de la extremidad. Entonces, entre más delgados sean los torniquetes, más presión se requiere para alcanzar esa POM. Cuando los torniquetes son más anchos, como se muestra en la imagen, en una extremidad con una circunferencia constante, a medida que aumenta el anchor, disminuye la POM requerida para pues, la oclusión de la extremidad. Esto es importante porque a mayores presiones aplicadas va a ser mucho mayor el gradiente de presión. Es una relación directa sobre los bordes y sobre el centro. Entonces, se relacionan con más lesiones nerviosas. En cuanto a los torniquetes neumáticos modernos, pues como ya habíamos visto en la parte de historia, McEwan en 1980 fue el que los desarrolló mejor y son más seguros porque pues tienen un microprocesador que mantiene todo, tiene alarmas que indican cuando hay fugas, cuando hay presiones excesivamente altas, cuando hay presiones excesivamente bajas, que lleva el tiempo, que tiene alarmas cuando las presiones son... tiene alarmas para cuando el tiempo pues, requerido se sobrepasa, y la presión que uno aplica, uno sabe cuánta presión está aplicando y no varía más allá de un 1% de esa presión que uno calcula. Entonces, estos son como los elementos que componen un torniquete. Todo está pues con la microcomputadora coordinado. Y pues las cosas importantes son los sensores y los reguladores de la presión. En los torniquetes más modernos, esto es lo que se conoce como el loop sensor, que es lo que les comentaba del cálculo de la presión de oclusión de la extremidad del POM. Son torniquetes que le facilitan el cálculo pues, al dispositivo, y pues se requiere pues una fórmula que ya vamos a ver más adelante para la insuflación del torniquete. Tiene todas las alarmas, los tiempos. ¿Y por qué se esmeran tanto en esto? Porque solamente en Estados Unidos al día se realizan 15.000 procedimientos con aplicación de torniquetes en extremidades, entre procedimientos ortopédicos y procedimientos no ortopédicos, solamente en Estados Unidos. Entonces, por eso tiene que ser un dispositivo muy seguro para que sea pues, una aplicación segura. En cuanto a la aplicación como tal del torniquete, pues vamos a ver viendo las diferentes cosas que son controvertidas. La primera es la colocación del algodón. La colocación del algodón como relleno debajo del torniquete es una cosa que está debatida, y la recomendación es que se utiliza para evitar el cizallamiento del torniquete con la piel del paciente. Entonces, esto es especialmente importante en pacientes ancianos que tengan pieles muy delgadas, donde el cizallamiento pueda generar lesiones. Entonces, existen dos estudios que son contradictorios. El primero es un estudio que se realizó para evaluar la incidencia de lesiones en piel en pacientes que se llevaron a reemplazo total de rodilla con aplicación de protección con estoquineta, con algodón y sin aplicación de protección. Entonces, incluyeron 92 pacientes en este estudio y se asignaron en estos tres grupos. Posterior a los procedimientos se midieron las lesiones en piel y se encontró que los dos grupos que utilizaron protección tuvieron menores lesiones en piel. Entonces, 7 de 30 pacientes tuvieron lesiones en los cuales no se colocó ninguna protección, 3 de 29 con algodón laminado y 0 de 33 con estoquinetas. Entonces, este estudio sugeriría que la protección sí disminuye el riesgo de lesiones en piel. Sin embargo, se publicó otro estudio donde realizaron cirugías de pie y tobillo, y fueron 97 pacientes en los cuales se realizaron diferentes tipos de procedimientos, 51 procedimientos en antepié, 32 procedimientos en medio pie y 14 procedimientos en el tobillo. Realizaron la aplicación de torniquetes en muslos y en tobillos y se dividieron en dos grupos. Un grupo donde se protegió con algodón laminado y un grupo donde se... no, perdón, este grupo no, este estudio no. En este estudio lo que hicieron fue que a todos los pacientes no les colocaron protección de algodón, ¿sí? 3 de los pacientes que se habían mencionado no, tenían lesiones previas en
nerviosas, neuropatías preexistentes, y el tiempo medio de cirugía fue de 40 minutos aproximadamente. No documentaron ninguna lesión en piel en estos pacientes y la recomendación que ellos pues dan es no aplicar torniquete, no aplicar protección a los torniquetes, pero ellos tienen un protocolo estandarizado donde pues hacen un adecuado secado de la extremidad, tienen cuidado con el lavado y todo está muy estandarizado. La recomendación de ellos es no colocar algodón. De esto pues son dos estudios contradictorios, pues yo no creo que se puedan comparar porque uno son cirugías de artroplastia de rodilla, donde los tiempos de torniquete son mucho mayores en comparación con este, que el tiempo medio fueron de 40 minutos. Sin embargo, pues la recomendación es de este último estudio es no aplicar torniquete. Lo que les mencionaba, la recomendación de otras guías dice que se aplica para evitar el cizallamiento de la piel y para evitar las lesiones por cizallamiento. Es en cuanto a la colocación de algodón. En cuanto a la exsanguinación de la extremidad, la exsanguinación de las extremidades puede ser mecánica mediante el uso pues, activo de un elástico o la exsanguinación manual activa o mediante la elevación pasiva de la extremidad. Está descrito que se eleva la extremidad a 90 grados durante 5 minutos y de esta forma se realiza la exsanguinación. Entonces, la exsanguinación activa está contraindicada con medios mecánicos en pacientes que tengan anemias de células falciformes. Otros pacientes que son controvertidos son los pacientes con tumores y los pacientes con infección. En estos pacientes dice que es una contraindicación realizar la exsanguinación mecánica porque lo que uno hace en los pacientes infectados de las extremidades es generar una pues, bacteremia o mandar a la circulación sistémica lo que está en una extremidad, las infecciones de los tejidos blandos de una extremidad. Entonces están contraindicados. Este es un estudio que se realizó evaluando las diferentes formas de exsanguinación. Se realizó con 100 pacientes, los cuales se dividieron en 3 grupos diferentes. En un grupo se realizó la exsanguinación mediante la elevación de la extremidad, en el otro se realizó una compresión de distal proximal manual y en el tercer grupo se utilizaron exsanguinación mecánica mediante las bandas de Smarch. Entonces, el cirujano que estaba operando evaluaba cada 5 minutos el sangrado que se presentaba posterior a la exsanguinación y la aplicación de torniquete. No se encontraron diferencias en cuanto a las exsanguinaciones mecánicas mediante la compresión con las bandas de Smarch y la compresión manual. Sí se encontró una diferencia con la elevación de la extremidad, siendo menos efectiva que las dos exsanguinaciones mecánicas activas. En cuanto a la oclusión, la presión de oclusión del miembro. Entonces, pues esto me parece como una de las partes más importantes. ¿Qué es la presión de oclusión del miembro? Es la presión necesaria para que el flujo arterial se detenga. Entonces, esta presión se puede medir de diferentes formas. Una es la medición manualmente. Se realiza la insuflación del torniquete progresivamente y se va tomando el pulso y en el punto en que el pulso se detenga es donde es la presión de oclusión. Otra forma es realizar una elevación y se va disminuyendo la presión hasta el punto en que haya pulso, como pues tomando una tensión arterial. Otras formas, pues a esta presión que es, se le sumó margen de error que está entre 50 y 100 milímetros de mercurio. Otra forma, que es la forma que más se utiliza o que más se utiliza pues, a nivel mundial, es la presión arterial sistólica más un margen de error. Entonces, este margen de error, como lo han descrito, es 100 milímetros de mercurio para las extremidades superiores y 150 para las extremidades inferiores. Lo que les mencionaba antes, recientemente los torniquetes vienen con sistemas que miden esta POM y lo que se hace es, con esta POM se le suma un margen de error para tener una presión de oclusión constante. Entonces, la forma más precisa para determinar la POM es mediante la presión de apertura, que es insuflar el torniquete y irlo desinsuflando mediante la guía, mediante una visualización con Doppler, ir viendo en qué momento hay una presión de apertura. Esta es la forma más precisa para evaluar la presión de oclusión de la extremidad. Pero pues esto es muy tedioso. Entonces, los márgenes de seguridad que están descritos y recomendados por la Asociación de Enfermería registradas en el manejo perioperatorio es en adultos, la POM
sumándole un margen de error. Entonces, si la POM es menor de 130 milímetros de mercurio, sumarle 40 milímetros de mercurio. Si es 130 a 190 milímetros de mercurio, sumarle 60 milímetros de mercurio. Si es mayor a 190 milímetros de mercurio, sumarle 80 milímetros de mercurio. Y en niños, a todos sumarle 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se han visto en diferentes estudios que con los márgenes o con los márgenes estándar de error que se utilizan, siempre son un poco mayores a estos cálculos. Y lo que uno debería buscar son presiones de oclusión lo menor posibles para evitar las complicaciones neurológicas. ¿Vale? Entonces, este es un estudio donde realizan una comparación entre un método con un manguito, donde el manguito lo que hace es insuflarse cada 10 milímetros de mercurio y el manguito va censando el pulso, la presión de pulso. En el momento en que cesa la presión de pulso, esa es la POM. Esto versus la aplicación del Doppler con presión de apertura. Se documentó que entre estas dos técnicas para medición de la POM no había ninguna diferencia, siendo mucho más fácil de realizar intraoperatoriamente la medición con el manguito. No se alcanza a equiparar a la realización del cálculo manual. El cálculo manual es mucho más impreciso con la toma del pulso distal, pero pues es otra forma de realizarlo. Este es un estudio que se realizó en 1980, en el cual se tomaron 50 pacientes y se elevaron los torniquetes a 50 milímetros de mercurio y se evaluó la presión de apertura mediante la utilización de Doppler. Todo esto para generar una fórmula mediante diferentes variables matemáticas para un cálculo más preciso de la presión de oclusión media. El cálculo de la fórmula final que obtuvieron en este estudio fue que la presión del torniquete debe calcularse a la presión arterial media por 1.68 más 50 milímetros de mercurio, obteniendo con este cálculo presiones medias entre 202 más o menos 32 en 20 pacientes. Todo esto se calculó mediante la presión de apertura con Doppler, con diferentes variables matemáticas. Sin embargo, pues no se utiliza mucho. En cuanto al tiempo de torniquete, que es otra de las cosas debatidas, no existe ninguna recomendación segura del torniquete, no hay ninguna guía que diga debe durar menos de esto. Históricamente se ha descrito que las complicaciones ocurren posterior a las 2 horas y se ha documentado que los cambios histológicos musculares empiezan a partir de las 2 horas de torniquete. Entonces, lo primero que ocurre, pues, un metabolismo anaerobio, empieza la elevación del lactato, disminuye en las 2 primeras horas el 48% del ATP intramuscular, un metabolismo anaerobio, y pues no se ha documentado como tal precisamente en qué momento existe una disfunción muscular. Históricamente, el tiempo de necrosis muscular que pues se describe son las 6 horas y los cambios irreversibles empiezan a partir de las 3 horas. Entonces, esto va a variar por el tipo de fibras musculares que presenta el paciente. ¿Sí? Va a depender de esto, pero los tiempos entre 3 y 6 horas son los tiempos irreversibles donde empiezan los cambios de mionecrosis y de cambios irreversibles musculares. En muchos artículos vi que hay una técnica que es desinflar el torniquete posterior a un tiempo, se desinsufla 15 minutos y se vuelve a insuflar. No hay evidencia que recomiende que esto se pueda realizar para procedimientos largos, o sea, no hay ninguna evidencia que lo soporte ni se ha estudiado de manera pues que esto sirva. Este estudio es un estudio en el cual se hizo de forma retrospectiva, evaluando historias clínicas entre 1999 y 2004, evaluando los tiempos de torniquete con las diferentes complicaciones que presentaron los pacientes. Entonces se documentaron 81 pacientes en los cuales se evaluó dolor, paresia, síndrome compartimental, diferentes pues, patologías que estaban documentadas. La mayor duración del torniquete de esta corte de pacientes fue de 3 horas y 10 minutos. Entonces, de estos pacientes, 8 presentaron dolor local, que todos se resolvieron en los primeros 2 días y los otros 2 a las 2 semanas.
11 presentaron parecidas distales, los cuales 10 resolvieron, una pues persistió hasta los últimos seguimientos, 4 dolor y paresia, de los cuales todos resolvieron, y 2 personas presentaron síndrome doloroso regional complejo, en los cuales las duraciones del torniquete fueron pues muy altas, una de 2 horas 58 minutos y la otra de 3 horas y 5 minutos. La recomendación final de este artículo es que el torniquete es seguro, o ellos encontraron que se encontraba seguro sin complicaciones entre 2 horas y 2 horas 45 minutos. Más allá de esto, es que ellos encontraron mayores complicaciones. En cuanto a consideraciones especiales del uso de torniquete, una importante son las calcificaciones arteriales, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus o pacientes con antecedentes de aterosclerosis en fase terminal. La calcinosis de Monkberg es la fase final de la arteriosclerosis, porque las presiones de torniquete de compresión tienen que ser mucho mayores, porque una presión de torniquete normal en una arteria calcificada no va a generar una presión de oclusión. Entonces, en estos pacientes, pues uno insufla el torniquete a las presiones estándar y seguramente no tenga un campo pues limpio o sin sangrado. Y si exagera las presiones, pues puede generar lesiones nerviosas. Pues una cosa importante para tener en cuenta, que lo que yo les mencionaba, es que cuando uno utiliza el cálculo de la presión que va a calcular y lo calcula con la POM, por lo general, este cálculo siempre es menor al 250 milímetros de mercurio que se utiliza de forma estándar, o a la presión arterial sistólica más los 100 que se utiliza de forma estándar. Y pues esa es una de las recomendaciones que realizan, de utilizar la menor presión arterial, la menor presión de insuflación requerida para el torniquete. Los pacientes obesos, hay que utilizar torniquetes anchos y hay que tener especial cuidado con el tejido celular subcutáneo de la piel. Entonces, una forma que ellos describían es realizar el retiro de todo pues, el tejido celular subcutáneo, o sea, pues un ayudante y una aplicación de torniquete, porque todo este tejido va a disminuir, va a hacer que se requieran presiones más altas para lograr una oclusión distal. Otras consideraciones especiales son las infecciones. Entonces, dentro de la búsqueda que realicé, encontré un artículo que hablaba, pues se publicó en Injury, donde hablaban de los pacientes con trauma y con fracturas abiertas, y lo que ellos decían es que existía una relación entre el torniquete y la distribución de los antibióticos. Entonces, lo que ellos hicieron fue un estudio en ratas donde evaluaban 3 diferentes antibióticos: cefazolina, moxifloxacina y ertapenem, y lo que ellos querían ver era cómo se distribuía este antibiótico en los tejidos posterior a la aplicación de torniquete, describiendo el síndrome de isquemia post-reperfusión. Entonces, documentaron que pues en el momento de aplicación del torniquete la distribución a los tejidos obviamente es mucho menor, pues no se distribuyen los tejidos por la oclusión arterial, pero después de que se terminó el procedimiento, después de que terminaron desinsuflaron el torniquete, ellos continuaron administrando los antibióticos durante 3 días por horario, documentándose que en las 48 horas y 72 horas todavía existía una distribución menor en los tejidos de los antibióticos. Variaba según el tipo de antibiótico, siendo mayor para moxifloxacina, pero pues también ocurría para cefazolina y para el ertapenem. Entonces es una consideración especial que ellos decían en pacientes, no, o sea, que en pacientes infectados no contraindicar el antibiótico, pero que sí existía una alteración en la distribución del antibiótico en los tejidos, incluso posterior a la desinsuflación del torniquete. En cuanto a los efectos sistémicos fisiopatológicos, hay que tener en cuenta pacientes que tengan falla cardíaca descompensadas, porque al insuflar el torniquete aumenta el volumen circulante, y un paciente descompensado se nos puede descompensar aún más de su falla cardíaca por los mayores volúmenes circulantes. Al desinflar el manguito, aumenta la concentración de CO2 en el torrente sanguíneo, y recordemos que el CO2 a nivel cerebral genera vasodilatación de las arterias cerebrales. Entonces, esto es importante en los pacientes politraumatizados que tengan trauma craneoencefálico. Cuando uno desinsufla el torniquete, todo este CO2 va a ir al cerebro generando vasodilatación y pudiendo pues generar una herniación, un aumento del contenido y de la pique. Complicaciones pues más locales, el dolor. El dolor menciona
Existen varias teorías para la generación del dolor post-torniquete. Una es que las fibras amielínicas de conducción lenta tipo C, que son las que transmiten el dolor, por lo general están inhibidas por las fibras alfa y delta de velocidad rápida amielínicas. Entonces, con la aplicación del torniquete se alteran pues todas estas y la inhibición que generan normalmente estas fibras rápidas se detiene y pues se genera el dolor. Otra teoría son disparos de señales nociceptivas en el territorio en el que se aplica el torniquete o dolores por reperfusión. Se ha demostrado que todas estas complicaciones, pues el dolor como tal, se puede disminuir con el uso de torniquetes más anchos, por lo que se requieren menores presiones para lograr la oclusión de la extremidad. En cuanto a las fugas, hay que tener pues en especial cuidado cuando se hacen bloqueos regionales. Con el anestésico local se documentó mediante hisopos marcados en el anestésico local que habían fugas entre el 10 y el 20%, y estas fugas ocurrían principalmente por la circulación intraósea escapándose al sistema. Entonces, si además de estas fugas tenemos fugas en el torniquete, pues puede generarse toxicidad sistémica. El riesgo de estas fugas es mucho mayor en los pacientes que tengan hipertensión arterial, que sean obesos y que tengan pues extremidades congestivas. Las lesiones de nervio, pues ya lo mencionamos, lo que describió Ochoa. Actualmente la incidencia con los torniquetes neumáticos actuales son de 1 en 750 en algunos estudios o 1 en 11.000 en otros estudios. El daño irreversible, pues diferente a las neuropraxias, ¿sí? Es muy raro. Isquemias nerviosas son raras después del uso del torniquete. Y la fisiopatología fue la que ya hablamos del nódulo de Rambier, generada por el gradiente de presiones que se genera. En cuanto a las lesiones musculares, ocurren cambios inflamatorios, necrosis focal y regional, degeneración de las fibras, todo esto por el daño microvascular. Se aumentan los radicales libres, como ya les había mencionado, los cambios histológicos a nivel del músculo empiezan a las 2 horas, todo empieza pues, por aumento del metabolismo anaerobio, aumento del lactato dentro del músculo, disminución del ATP, y posterior a las 3 horas ya empiezan los cambios irreversibles, ya después de las 6 horas pues ya ocurren pues las complicaciones ya por mionecrosis. El síndrome post-torniquete es un síndrome que se caracteriza por debilidad, rigidez y adormecimiento que mejora tras 6 semanas. Esto es por todo lo que ya les mencionaba, el metabolismo anaerobio que empieza a hacer el músculo, todas estas sustancias se liberan y pues generan esta sintomatología en los pacientes. Las lesiones en la piel son raras, como ya les mencioné, el uso de algodón pues que se utiliza de rutina, pero pues que en algunos estudios dicen que no tiene evidencia. Y pues en pacientes ancianos con pieles delgadas es donde más se generan estas lesiones en la piel. Se han descrito quemaduras por iodopovidona y es pues por dejar sobre la piel que está debajo del torniquete este tipo de sustancias, al hacerse la compresión se pueden generar quemaduras. No son tan frecuentes, pero pueden ocurrir y hay que tener cuidado con esto. Posterior a desinflar el torniquete, hay que monitorizar a los pacientes, dado por los metabolitos que se liberan después de ese metabolismo anaerobio que estuvo pues la extremidad. Entonces existe una cosa que se llama el síndrome metabólico mionefropático, y es que todos los metabolitos tóxicos entran en la circulación y pueden descompensar a pacientes susceptibles. Entonces se puede generar acidosis metabólica, hipercalcemia, mioglobulinemia, mioglobinuria y falla renal. Existen sangrados post-torniquete y esto es debido a la activación de la cascada trombolítica de la proteína C y la antitrombina 3 que genera pues un sangrado como rebote. Este es un artículo que se publicó pues ya pues grande, mostrando las complicaciones que se generan en estudios con grandes cortes de torniquete. Fueron 63.484 procedimientos por 265 ortopedistas en 71 instituciones. Lo que llamaba la atención de este estudio es que los ortopedistas, la gran mayoría en cuanto a las presiones de insuflación, usaban la técnica del coeficiente que se tiene de 100 o 150 milímetros de mercurio sumado a la presión arterial sistólica.
Algunos utilizaban protección con algodón, otros no utilizaban protección con algodón y los tiempos variaron, pero pues se mantenían debajo de 2 horas de torniquete pues, en la gran mayoría de los casos. 18.464 de estos procedimientos fueron en miembros superiores y se encontraron 2 complicaciones en piel, 3 lesiones neurológicas, de las cuales 2 resolvieron y solo una lesión fue permanente para la extensión de los dedos de la muñeca y fue por una presión de 300 milímetros de mercurio durante 130 minutos. En cuanto a las conclusiones de la revisión, pues a mayor grosor del torniquete, menos presión de oclusión, fue una de las cosas que pues me quedó, pues que me llamó mucho la atención. La exsanguinación por compresión es más efectiva. La protección de la piel es importante, pero pues la evidencia en este sentido todavía no es contundente respecto a que se debe realizar la protección con algodón laminado. Y los tiempos seguros de torniquete van entre 2 y 2 horas 45 minutos. Y lo más importante que me pareció es que siempre se debe utilizar la menor presión requerida para la oclusión de la extremidad. Esta es la bibliografía y eso era lo que les quería contar. Gracias, Santi. ¿Puede poner sus conclusiones, por favor? Entonces, si usted tiene una tensión arterial media de 65, ¿cuánto pone el torniquete? Si tengo una presión arterial media de 65, Sí, señor. pues se puede calcular de muchas formas. Con la fórmula que les decía de 1.68 por presión arterial media más 50, esa es una forma de calcularlo. El coeficiente que siempre utilizan es con la tensión arterial sistólica más 100 o 150, o pues calcularlo pues, con la presión de oclusión media, que se debe utilizar con la presión de oclusión de la extremidad. Muy bien. Que es... La segunda cosa que yo les iba a decir era que en Estados Unidos, yo no sé en el último artículo que usted mostró de Noruega, pero en Estados Unidos todos los manguitos de los torniquetes son de uso único. Entonces los pacientes vienen a la sala de cirugía, le hacen la asepsia, la antisepsia, le ponen la estoquineta y sobre la estoquineta en la mayoría de los pacientes le ponen el brazalete del torniquete. Cuando uno utiliza esos torniquetes, pues como lo dije ahorita, son de uso único y ellos van literalmente a la basura después o son descartados. Entonces, Santi, ¿va a seguir utilizando algodón en la fundación, sí o no? Sí, señor, profe. Bien. Muy bien. Buena presentación, Santi. Gracias, profe. Si alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes. Yo tenía un comentario, porque es que con las nuevas técnicas de Valant y todas esas cosas, pues le muestran a uno como si el torniquete fuera terrorífico. Y realmente en la experiencia personal uno no ve eso. Y es muy significativo el último artículo de Noruega, que es un caso en un torniquete mal puesto por mucho tiempo y con una elevación muy grande. 1 en 18.000. Es decir, ahorita yo no sé para que le hagan la cuenta en porcentaje cuánto es eso. Pero eso es lo que habitualmente se ve. Lo que hay que hacer es usarlo o utilizarlo apropiadamente. Y las complicaciones son mínimas cuando se utilizan apropiadamente. Entonces creo que esta charla confirma que hay que usar adecuadamente el torniquete. Lo hemos utilizado varias veces en procedimientos largos, eso de haciendo reperfusión y demorando, no sé, no hay ningún estudio que eso compruebe, pero por supuesto, si uno tuviera que hacer el procedimiento, si ya sabe que se va a hacer el torniquete más de hora y media, pues básicamente es mejor bajarlo, que no hemos visto complicaciones nosotros no hemos visto complicaciones en esos pacientes. Si lo hubiéramos dejado más de 2 horas y media o 3, pues seguramente íbamos a tener alguna complicación. Sería muy interesante de pronto hacer un estudio porque en la fundación hay bastante casuística para ver qué complicación dio a lo largo de un tiempo, no sé, 10 años o cuando sea fácil revisar las historias, pero para saber qué complicaciones hemos tenido con torniquete, que sería interesante. Gracias, doctor.
Bueno, si nadie más tiene dudas, preguntas, sugerencias, damos por terminado, Santi. Muchas gracias, muy buena revisión, hermano. Muchas gracias, Santi. Excelente profe. revisión. Gracias, profe. Excelente revisión, Santiago. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.